Vamos a ver, comparto pantalla. Vas a ver la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, ya se ve. ¿Sí, ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Pregunto mucho porque estoy en otro sistema operativo, entonces funciona diferente y de repente no se ve cuando proyecto en Meet, por eso pregunto. Ok, y... Ok, la siguen entrando. Ahí se ve la pantalla. Sí, sí se ve. Gracias, ok, bueno. Se nos interrumpió la práctica la vez pasada. Más o menos quedamos por aquí. El hecho de que este tipo de fractura de radio distal, que es la de hundimiento. Bien. Vamos a ver. ¿Y qué sería eso? Una pequeña fractura que a veces no lo pensarías, pero que ya tiene mucha importancia. Así que las fracturas de Barton son, yo creo que más comunes que aquellas que las de Dye Punch le llaman. Entonces son muy inestables, son difíciles a veces de ver, importante a veces incluso de tomografía para poderles entender. Entonces tienen mal pronóstico bueno, realmente porque muchas de ellas son quirúrgicas. ¿Ok? Esto está haciendo lo que quiere. Ok. Así que Barton se puede ir hacia volar o hacia dorsal. Y es que tienen este pequeño fragmento en el cual se acompaña todo el resto de la mano, por este ligamento que tiene, que une y acompaña este pequeño fragmento del resto de la mano. Entonces ahí se ve. Entonces el hecho de que caigan con el fush, pero el hecho de cómo llevan como que un impacto que retrocede y entonces ya jala el fragmentito. Entonces puede haber Barton y Barton inversa, ¿sí? De acuerdo a cómo se va a dorsal o para volar. Y ahí se está viendo cómo de la mano pues se está moviendo en otro eje. Barton volar, por ese ligamento como les decía, y Barton dorsal. Generalmente pues, con la placa con ese mantienes ese lugar. Y con la placa dorsal de radio lo puedes utilizar. Estos fragmentos, como son pequeños, a veces son difíciles. Y nos quedamos en esta de chofer. Ese estilo radial golpea y arranca un fragmento. Entonces, lo que es importante de esto es que es el punto de entrada para lesiones más graves, especialmente aquellas que tienen que ver con estos huesos. Tiene que ver una de la mano. Esta línea doteada que viene aquí indica cómo pasa el mecanismo de energía. Se rompe el escafoides, luxa la mano a través del hueso y rompe a través de la estiloides del cúbito, que ya habíamos visto que es importante. De manera nativa, es y el resto de la mano se luxa a través de esta fractura de luxación. Y es ahí donde cobran mucha importancia identificar si la fractura de estiloides radial
no está asociada con otras lesiones más graves. Y ese es bien importante porque puede haber varios escenarios y que llevan nombres bien largos. Por ejemplo, aquí esta es una fractura transradio perisemillunar y otras que pueden ser transradio escafoidea perisemillunar. Casi siempre por cómo están distribuidos los ligamentos en este espacio que van de aquí para acá, así, resulta que esto está muy unido, pero el resto no está tan unido y por eso que es como un punto débil anatómico a través del cual se luxa. Así que la fractura del chofer es bien importante siempre descartar que el espacio no esté muy abierto y que no esté afectado. Hay un ligamento que une el escafoides con el semilunar y es bien importante la estabilidad de la. Cuando lesionas este ligamento a veces puede haber un quiste que te sale en la mano, de una irritación de la muñeca porque ese ligamento se puede ver un quiste en el dorso de la muñeca. Cuando ocurre cuando se rompe aquí está bien un poquito con el escafoides, el siguiente hueso que vamos a ver. El escafoides es un hueso que usa de dos pilas del carpo. Sonó algo, claro, el tiempo, si me están escuchando, si tienen flexión. Doctor, se está trabando mucho su audio. Ok, pues. Creo que ya regresé, ¿me escuchan? Sí, Doc. Sí, doctor. ¿Hasta dónde se quedaron? Yo anoté hasta donde dice descarte muy abierto, pero ya no escuché qué. Ok, la articulación escafosemilunar. Esta parte de aquí. El escafoides y el semilunar están unidos por un ligamento que, bien importante, puedes irritativos, que son comunes, o bien cuando se te luxa la mano, también ese ligamento se rompe y tiene mucho que ver con la estabilidad. Después de ahí ya viene el concepto, a ver si sigue escuchando bien ahorita que pongo la pantalla completa, si no le afecta. Se llama DC y DC. Ya sé, puras cosas raras, pero resulta que si tú ves un esquema del tercer metacarpiano, el hueso grande, el semilunar y el radio, todos están en el mismo eje, que es la línea azul. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Resulta que
Este hueso de aquí, que se ve como inclinado, tiene 70 grados de inclinación, es el escafoides. Este tiene un eje en el que articula está casi lleno de cartílago en toda su periferia, este hueso, y articula con la primera y la segunda fila del carpo, y es el que principalmente da estabilidad al hueso del carpo, a todos los huesos del carpo, las filas del carpo, y es el que más se fractura. Cuando se llega a alterar ese, se cae como una escalera los huesos de la alineación de la línea azul. Entonces, este hueso que está intermedio aquí tiene que ver con la estabilidad de esta línea azul, en el hecho de que el metacarpiano, con el hueso grande, con el semilunar, con el radio, se mantengan en un eje. Entonces, cuando se rompen ligamentos o se rompe el hueso escafoides, te puede dejar una inestabilidad en DISI. ¿Qué significa DISI? Desplazamiento dorsal del segmento intercalado. Significa que este semilunar va a mirar para arriba y esto va a mirar para abajo y queda como una escalera, como que un acordeón se hace. Esta línea se pierde y se hace como un acordeón en los huesos del carpo y eso es malo para la movilidad y te lleva a desgaste. ¿Queda claro ese concepto? Eso sí bien importante. Sí, doctor. Bueno, conste. Ok. Bien, entonces veamos. Así que el ángulo que tiene el escafoides con esta línea es de 47 grados, perdón. 70 es otro grado, otro ángulo. Y eso es lo que ocurre en el DISI. Resulta que, por ejemplo, si tienes esta fractura, se hunde y este va para arriba y entonces esta línea como que hace un acordeón, ¿sí? A eso se refiere, la deformidad del DISI, desplazamiento hacia el dorso del segmento intercalado. Significa que este semilunar que parece como un Pac-Man ahora está viendo para arriba. Y generalmente se asocia pues a lesiones en el hueso escafoides. Y es esta inestabilidad de los huesos del carpo que no estaminan cuando tienes una lesión de este tipo. Así que, ¿cómo se trata de una fractura de chofer? Tratamiento quirúrgico definitivo sería, por ejemplo, darle fractura colocándole tornillos canulados, por ejemplo, como ven ahí. Pero es bien importante evaluar si no también hubo una con el semilunar. Si se ve abierto, entonces hay que parar eso también. Entonces siempre te dicen que en conclusión, cuando cheques una fractura de radio distal, revises si es que el radio está pues íntegro en su parte dorsal y volar, si está afectada la articulación radiocubital distal y buscar las lesiones por hundimiento, especialmente prestarle atención a la punta de la esteloides cubital, checar la luxación de la muñeca y la dirección del desplazamiento y si es que hay alteración de los huesos del carpo para ver si hay disociación en estos mismos huesos.
con los huesos del carpo y la estabilidad escafosemilunar, las fracturas del escafoides. El escafoides igual se fractura cuando tienes un mecanismo de Fuchs. Sin embargo, la forma en la que se da es generalmente, por ejemplo, caer hacia atrás, en el cual te causa una hiperextensión más pronunciada de la muñeca y se da algo que se llama mecanismo de Juncke, en el cual se atrapa por la dirección que tiene de 47 grados este hueso, cómo se pone cuando causas una hiperextensión y cómo cae el radio sobre él, y eso en este estado de 90 grados causa una torsión y es entonces que se rompe el escafoides. El escafoides es el hueso más grande del carpo, es el más importante, por decirlo así. Se puede ir a necrosis avascular, tiene varias consideraciones ahí bien importantes. Una de ellas también es que es el único hueso probablemente en el organismo que cuando se inmoviliza, cuando se fractura, no cumple la regla del mes y medio de casi siempre que se inmovilizan muchas fracturas. Ese tienes que dejarlo 3 meses inmovilizado, y para inmovilizarlo tienes que inmovilizar como 2 o 3 articulaciones por arriba y por abajo de la fractura. Esto es, si te llegas a fracturar el escafoides, tienes que colocar un yeso braquipalmar, si es que fuera manejo conservador, braquipalmar con extensión hasta el pulgar y por 3 meses, ¿de acuerdo? Tiene varias peculiaridades esta fractura. Ahí vean, sí ven la pantalla, ¿verdad? Entonces es el hueso que más se fractura en el carpo, es el que más hay que considerar, el que le sigue en importancia de fracturas, realmente sería aquí el semilunar. Ambos huesos se pueden ir a necrosis avascular, es algo importante que deben de recordar. La irrigación que tiene este hueso es muy caprichosa. Primero va hacia distal y después entra por aquí, luego ya se va hasta esta zona, hasta la polo proximal. Entonces, si se fractura la mitad, se rompe la arteria y queda desprovisto de circulación esta zona. Se necrosa, se colapsa y te da problemas en DC o en BC, que es el desplazamiento dorsal o volar del segmento intercalado. Ese es el mecanismo del Juncke que les decía, embol. Entonces, cuando causan esta hiperextensión, se atrapa y gira, se produce un estrés justamente a la parte media de este hueso, y es que entonces que se rompe y se desplaza y queda inestable. Una estructura muy importante igual para saber en este segmento anatómico es la tabacalera anatómica. ¿Alguien ha ido a Oaxaca? ¿Alguien es de Oaxaca? ¿Alguien conoce Oaxaca? Sí, doctor. Bueno, no he ido a Oaxaca, doc, pero pues sí sabía que como que esa hendidura, bueno, ese hoyito que se hace en la palma lo usaban como para poner el tabaco o algo así. Ok, eso era como para medir el tabaco en los vaqueros, así de manera clásica. Cuando el papel de arroz, ahí ponían la cantidad de tabaco que debía hacerse para hacerte un cigarrito, ya lo envolvían y ya se lo fumaban los vaqueros, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, estamos en México y una forma más fácil de recordarlo es, han ido a Oaxaca, han tomado mezcal, le han echado en esa tabacalera anatómica a la medida de la sal de gusano. ¿Nadie? ¿Nadie ha tomado sal de gusano para acompañar con mezcal? Sí, doctor. Sí, pero acá. Donde, pues aquí la tabacalera anatómica, aquí es donde le mides, en esta zona. Entonces, el contenido de la tabacalera anatómica, si tú tienes, donde está esa flecha, lo que quiero recaer es, si tú tienes dolor en este punto, es muy importante descartar o sospechar que no tengas una fractura de escafoides. La fractura de escafoides por excelencia va a hacer que se te inflame la muñeca, sí, pero te va a doler de manera exquisita, le dicen así, en esta zona, en la tabacalera anatómica. El contenido de la tabacalera anatómica es principalmente una rama de la arteria radial, una rama sensitiva del nervio radial, pero principalmente es parte del escafoides, ¿ok? Incluso en esta zona, donde está esa flechita, si palpan con cuidado, ahorita que me están escuchando, pueden palpar el pulso, su pulso de la arteria radial. Una cosa es el pulso que toman en la muñeca, y si le hacen más para enfrente y prestan atención, también ahí pueden tomar el pulso.
Es necesario, al menos para el próximo examen, como tarea, como cuestión de ejercicio, uno, así en general, que sepan la tabacalera anatómica y que está asociada el dolor ahí con fracturas del escafoides, ¿ok? Pero dos, necesitan para cuestiones de examen, al menos, saber los límites de la anatómica y sólidos. Pues en el techo, está el extensor del pulgar, en la parte de abajo, el extensor breve del pulgar, el abductor pollicis longus, el abductor largo del pulgar, ¿sí? Esta zona. Ok, aquí lo estás viendo, de todas maneras. Extensor pollicis brevis, abductor pollicis longus, ¿sí? Y en esta parte, es el retinolo de los extensores, es como cuadrilátero, y es lo que forma los límites. Ahí lo estamos viendo. Es muy común, se encuentra en muchas literaturas esto de los límites, es bien común. Necesitan saber asociar el dolor de la tabacalera anatómica con las fracturas de escafoides y los límites. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ahí lo tienen de nuevo. Ok. Entonces, abductor pollicis longus o abductor largo del pulgar, extensor pollicis brevis o extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar. Les decía, el extensor largo del pulgar, que viene aquí, que está aquí, es el que se puede romper de manera espontánea como consecuencia, meses después de haber tenido una fractura de radio distal, porque queda un borde filoso que afecta al tubérculo del Lister y es ahí donde hace polea y se puede rascar y se puede lesionar. ¿Qué haces en esos casos? Hay una cirugía de mi padre que agarras parte del extensor propio del dedo índice y lo prestas para acá y con eso pueden recuperar la función. Hace como un año operé una paciente de eso. Esa es la irrigación caprichosa que tiene el escafoides. Vean, aquí está el radio que da el pulso, que normalmente palpan el pulso generalmente del radio. Viene, emite ramas, pues una de las ramas viene y da una circulación en la cual entra en la arteria, aquí al hueso, y se va entonces para acá. Así que si se rompe aquí a la mitad, este segmento se va a necrosis avascular. Ese evento se ve aquí, en una fractura de escafoides. Aquí se ve, está ocurriendo en esta zona. Ese segmento va a quedar desprovisto de circulación y a su vez, por el mecanismo de trauma, también se abrió la articulación escafo-semilunar. En una radiografía tienen que ver siempre ese espacio que no esté aumentado. Y eso también, otro epónimo, tiene un nombre, signo de territomas. Vean esta radiografía, vean, identifican los huesos, el escafoides es todo y sin embargo aquí tiene una fractura, pero en este caso este espacio no está aumentado. Resulta que en la época de los 60s, quien describió la disociación escafo-semilunar era un inglés que veía un programa en la tele, en el que salía en la tele este individuo, un comediante local allá en Reino Unido, Terry Thomas. Entonces él tenía la característica que tenía los dientes así separados. Y eso, este personaje que estaba estudiando eso dijo, mira, esto que se ve aquí separado, se parece a lo que yo estoy estudiando. Le voy a poner ese nombre, signo de Terry Thomas. Es de lo más absurdo. Y ahora ustedes deben de explicarles yo que hay un signo que tiene por la boca de un cochino comediante de los años 60 que solamente lo conocían en Reino Unido. Y ahí lo tienen. Pero entonces deben de ver en una radiografía siempre este espacio. Este espacio está obviamente muy abierto. Este espacio de acá. ¿Sí me escucharon bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Así que
¿Qué tanto es muy abierto? Más de 4 milímetros. Signo de Terry Thomas, ¿de acuerdo? Vean esa imagen, vean esta. No está abierto, pero aquí sí está fracturado. Aquí no está fracturado, pero sí está abierto, ¿de acuerdo? Y a veces pueden estar las dos presentes. Así que, ¿qué manejo conservador le deben de dar o manejo inicial a una fractura de escafoides? El hecho de que tengan que colocarle ustedes, pues que no le van a poner un yeso circular, le pueden poner una férula braquipalmar, pero también le van a poner una corbata, o sea, van a poner algo que vaya así e inmoviliza el pulgar dando like, así el dedo hacia arriba, en lo que lo revisa el especialista y le hace quizás nuevas radiografías. Si le dieran manejo definitivo, porque no está muy desplazada la fractura a una fractura de escafoides, entonces le vas a poner un yeso braquipalmar extendido hasta el pulgar en abducción por 6 a 8 semanas, braquipalmar. Después de esas 6 a 8 semanas, lo puedes recortar como ven aquí y colocarle entonces en antibraquipalmar para cumplir un mes más, para un total de 3 meses. Esto escapa la lógica de todo manejo de las fracturas y el tiempo también. Así que como es una excepción, deben de saberlo más. Por fracturas de escafoides, para diagnosticarlas les puedes pedir varias modalidades diagnósticas. La radiografía clásica va a ser una AP y lateral de muñeca, pero también puedes pedir una proyección especial para escafoides, o también puedes pedirle una tomografía, una resonancia magnética, como se ve en este caso, y aquí se ve cómo está medio desprovisto de circulación porque se ve así más oscuro. Le puedes pedir una tomografía, como vemos aquí, y también le puedes hacer una gammagrafía para ver si deja de captar eso, y eso predice la falta de circulación. Tratamiento cuando es quirúrgico, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí la fractura, le ponen un tornillo canulado de doble compresión tipo Herbert. Entonces esto ya se los había mencionado cuando veíamos el tema de los implantes. Es el lugar donde se diseñó para este tipo de fractura, ese tipo de implante de doble compresión, ya que como pueden ver en esa imagen, ese tornillo lo dejan sepultado en el hueso, no sobresale nada. El escafoides, como ven aquí, articula aquí al semilunar, al hueso grande, entonces está articulando con las dos filas, acá el trapecio, ¿sí? Entonces tiene que ver con todo, por eso es bien importante. Otros ejemplos de otros tornillos que se colocaron. Hay que tener mucha precisión para colocar estos tornillos y pueden quedar mal, entonces es bien importante pues que se pongan bien, y aún así existe el riesgo de necrosis avascular. Vean aquí, está la fractura, es un paciente pediátrico, cómo le tuvieron que poner este implante. Y acá igual. Aquí se ejemplifica mejor el hecho del acordeón que les digo, este es el uso, este es volar. Aquí está la palma, este segmento colapsó porque no se está agarrando bien y entonces causa esto, ¿sí? Cuando tienes una fractura de escafoides y se fue a necrosis avascular, o otro epónimo, le llaman enfermedad de Preiser, en el cual habla la esclerosis, radioesclerosis intensa que sea aquí por el colapso que tuvo, por la necrosis, y se ve el colapso que viene de todo el resto del carpo, y vean cómo está desgastando por global toda la muñeca. Esto que se ve aquí es un desgaste de muñeca por esta situación y por esa consecuencia, ¿ok? Y esto entonces tiene un acrónimo. Esto que están viendo en pantalla es una enfermedad de Preiser y eso te lleva a un colapso, por su acrónimo le llaman SNAC, SNAC. Y si fuese
porque se puede dar la misma situación, pero por la fractura del semilunar, entonces se le dice SLAC con L. ¿Sí captan la información? Doctor, ¿podría repetir eso? Es una consecuencia de una necrosis vascular. Pasan años, se colapsa y produce un desgaste global de todo. Y ese colapso avanzado por una fractura de escafoides le llaman SNAC, SNAC. Y eso mismo puede producirse cuando se fractura el semilunar, y en ese caso se le llama SLAC. Y esto es una artrosis de la muñeca secundaria al colapso por la necrosis avascular del escafoides, que en este caso se llama enfermedad de Fraser. ¿Quedó claro? Sí, gracias, doctor. Ok. Una resonancia magnética. La resonancia magnética en blanco es lo que está vascularizado. Los hidrógenos del agua, o que están contenidos en la sangre y que están irrigando, prenden en esta secuencia. Vean aquí, queda apagado, tiene menos agua, está devascularizado. Esta fractura que tuvo aquí el paciente del escafoides lo está llevando a necrosis avascular, o sea, una enfermedad de Fraser. ¿Ok? 38 años, un año de evolución. Vean, lo negro es lo que está desvascularizado. Se ve la fractura y se ve este polo que está devascularizado y solamente tiene vasculatura en esta zona. Eso se va a colapsar, eso se va a colapsar, eso se va a colapsar, va a llevar a un colapso avanzado de los huesos del carpo secundario a una fractura de escafoides. Microcirugía para tratar esto se puede. Entonces, conociendo muy bien la microcirculación de esta zona, vean el abordaje que se hace, y lo que hacen es obtienen un pedículo óseo vascularizado, y lo que hacen es transportarlo hacia el segmento que está mal. Van a llevar un pedazo de hueso de aquí que estoy señalando para tapar este segmento, pero manteniendo su circulación. Y esos son estos pasos. Abren, identifican, agarran el segmento de huesito con la vasculatura, con el vaso sanguíneo, lo llevan para acá y con eso pueden recuperar la vasculatura y probablemente recuperar o evitar que se siga colapsando el hueso. Para aquellos que les interese o que sepan o que digan en qué consiste una microcirugía, eso es microcirugía. Clasificación, no nos vamos a meter mucho en eso, casi siempre se rompe a la mitad. El escafoide, un polo proximal, un polo distal y una cintura. Entonces, generalmente se fractura a nivel de la cintura. Puede ser en el tubérculo, que es la parte distal, puede ser en el polo proximal, etcétera, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 los segmentos. El más común es el 3. Y ahí se ve parte de la técnica para colocar el tornillo. Le puedes hacer una artroscopía de muñeca. Como ven ahí, están colocando una trampa china en los dedos y lo mantienen en tracción, como se ve aquí. Meten el artroscopio, ven la fractura y lo que se aseguran es que cuando colocan el tornillo no quede nada del tornillo saliendo de la articulación y verifican que quede con buena alineación y contacto en los fragmentos. ¿Queda claro? Entonces ahí se ve la explicación del concepto de SLAC y SNAC. Entonces es lo que significa un colapso avanzado escafo semilunar y un colapso avanzado por una unión del escafoides, SNAC y SLAC. ¿De acuerdo? Eso lo ejemplifica. ¿Queda claro?
Sí, Doc. Sí, doctor. Sí, doctor. Otros ejemplos de lo que está ocurriendo. Se fracturó. Signo de Terry Thomas. A causa de eso. Este que es el hueso grande, como si estuviera pesado, viene y abre esto. Se está yendo para acá. Está en mayor contacto el escafoides contra el radio y lo está desgastando. Dolor y molestias. Si tú le haces un estudio, se ve cómo está inflamado y desgastándose. Esto es esto de aquí. Los mismos huesos que se están colapsando se están desgastando entre ellos. ¿Cómo tratarían eso? ¿Qué opciones de tratamiento le darían al paciente? ¿Cómo se les ocurre tratar eso? Va más allá, pero ahorita van a ver. A final de cuentas, si colapsan este contra este y que ya no se colapse, quítale la punta del radio para que no se esté desgastando y le duela. Fíjale estas esquinas, esta esquina con esta, o sea, fijas todo esto para que no se mueva y con eso evites el colapso. Ponle un espaciador en esta zona o ponle una prótesis, ¿de acuerdo? Esta es una serie radiográfica en la cual se puede ver si es que está afectado esa parte de la muñeca. Entonces aquí están tomando radiografías AP de muñeca con desviación radial, 1, desviación cubital, 2, y vean la diferencia de este espacio a este espacio, que está insuficiente este ligamento. 3, en neutro y haciendo el pino, se ve en contacto y empieza a desgastarse y empieza a chocar más hueso contra hueso. 4 en neutro, pero medio oblicua. 5 y 6, que son otras proyecciones como oblicuas. Y son radiografías en las cuales puedes evidenciar si es que está abierta esa articulación secundario desde un esguince muy fuerte o alguna fractura de escafoides o alguna otra cuestión. ¿Hasta qué era? No me acuerdo. Creo que era una fractura que está ocurriendo aquí. Esta está revuelta. Esta es una fractura de metacarpiano que luego vamos a ver. Bien, aquí, si ven esta proyección, este es el escafoides. ¿Qué hueso le sigue? ¿Qué hueso es este? Semilunar. ¿Cómo se ve este semilunar en comparación a los otros huesos? Se ve volar. Está más blanco, ¿ok? Y está más chaparrito. Este, en comparación con este y este, se ve más blanquecino. ¿Por qué? Porque se fue a necrosis avascular. Se fracturó y se colapsa y se ve en necrosis avascular. Por eso se ve así. Por ejemplo, en la anatomía, como se ve con mayor densidad, el trazo de la fractura no se ve con una forma de semiluna. Tiene aumento y se llama enfermedad de Kiel. En una resonancia magnética sería el hecho de que esté con más hidrogeniones porque está con buena irrigación de líquido. En este caso está desprovisto. Resonancia lo puedes ver y se ve no tiene vasculatura. Y ahí sería parte del tratamiento. Síntesis al semilunar, tratando de ver si es que agarra circulación, porque si se dan cuenta se ve más blanquecino. Agarraron temporalmente el escafoides con el hueso grande, que es estos huesos de acá abajo. Entonces dejan de manera temporal con gritos en lo que este no tenga presión por este que está en esta forma y en lo que agarra
manipulación, de tratarlo. Otras veces puedes hacer una artrodesis escafo hueso grande. Lo vemos aquí, le pusieron como 2 grapas quirúrgicas, quitaron el semilunar y dejan que se articule con esta zona de la muñeca. Así que les decía, estas fracturas del radio pueden tener diferentes escenarios y tienen nombres bien complejos. Entonces, aquí, si seguimos esta línea roja, puedes fracturarte transradio, transescafoides, transhueso grande, trapecio, perisemilunar. Aquí, por ejemplo, es esta parte, transescafoides, transhueso grande, perisemilunar, o sea, lo verde. Transescafoides, perisemilunar, transescafoides, transradio, perisemilunar. Que escala puede ir pasando, que se rompiendo y luxando la mano. Transradio, perisemilunar, pero el semilunar casi siempre se queda en su lugar. A veces puramente se puede luxar el semilunar y es bien difícil volverlo a colocar con manipulación, porque como podrán ver tiene forma de semiluna y entonces así como se ve en el ejemplo 3, 4, 5, pues es bien complicado traccionar y volverlo a colocar. Tienes que hacerlo con cirugía. Y eso es por la disposición de algo que se llama espacio de Poirier, que tiene que ver con la disposición de los ligamentos, que justamente recibe mucho ese semilunar, pero el resto no. Y entonces en este espacio queda como susceptible a que se den estas lesiones raras que les estoy comentando. Vean esta imagen. Está el escafoides superpuesto con el semilunar. Entonces esto es visto de frente y visto de lado. Se luxó la mano en esta zona y está el semilunar en esta parte. ¿Queda claro? Vean a esta. Presten atención, unos 30 segundos, díganme si ven algo. ¿Notan algo que llame la atención? ¿No sería que el escafoides está en contacto con el radio? Es una transradio perisemilunar. Transescafoides, perdón, perisemilunar. Ahí le estoy poniendo un y otra vez. Tendría que estar el hueso azul con el hueso rojo en la misma línea y no, está luxado. Y hay una fractura, como se ve en verde. ¿Notan algo? Transradio perisemilunar. Esta vez, como les digo, importante siempre ver la estiloides radial si está fracturada. Presten atención a si no están ocurriendo más cosas en la muñeca, en el carpo. Eso es tema también, eso es parte del manejo, estas secuelas o el manejo inicial de lo que haría un cirujano plástico también, por si les interesa algo de ese tema. Esa es parte de cirugía de mano. Bien, igual, aquí están viendo transescafo perisemilunar. Y como lo manejaron, clavillos, tornillos para poner todo en su lugar. Vean cómo está el semilunar volado en esta zona. Le ponen clavillos para volverlo a fijar, lo están fijando junto con el radio, tornillos para la fractura del hueso grande y del escafoides.
Generalmente son traumatismos de alta energía, por ejemplo, alguien que caiga de alta velocidad, por ejemplo, que va en la moto, mete la mano para caer al piso y le produce este tipo de fracturas, por ejemplo, sería algo de lo que yo he visto, ¿no? Del auto también, o que son atropellados y salen disparados y caen, así también. Fracturas menos comunes, que se fracture el gancho del ganchoso y que pueda dar esta lesión. Bien. ¿Dudan sus preguntas hasta ahí? No, doy. Vamos bien, doctor. Bueno. En los metacarpianos, esos son más fáciles de ver y son mucho más frecuentes que lo que estuvimos viendo ahorita. Cuando te fracturas un metacarpiano, cuando te fracturas un dedo, es bien importante evaluar la caída de los dedos y saber lo siguiente: los dedos confluyen hacia los escafoides, esta parte más o menos que estoy señalando, y tienen una caída natural de que flexión cada uno. Si ven esta imagen clínica, ¿qué dedo es el que probablemente esté fracturado y torcido? Válgame Dios. El anular. Entonces, este dedo que se veía como si estuviera torcido, no, es más bien que está orientado hacia afuera. Tienen que apuntar todos hasta esta zona. Y es por eso que entonces sería indicación de manejo quirúrgico, así de sencillo. No permites doblar bien el puño, o bien eso está mal alineado, hay que corregirlo probablemente con cirugía, porque si no el paciente va a tener limitación a la funcionalidad. Las uñas, también vistas en este plano, vemos si no están torcidos, si están alineados al mismo sitio, y cuando flexionamos, confluyen aquí o más o menos en esta parte en el tendón del flexor radial del carpo. Ahora vean ahí, ¿cuál sería el dedo que está afectado? Ahí sí es El meñique. Ajá, porque ya tiene las líneas negras, entonces están viendo que no confluye. Lo primero que a eso tomamos muchas decisiones para saber si se tiene que operar o no el paciente o se tenga que alinear. Si tiene una fractura pero está manteniéndose la alineación, entonces no hay tanto problema. Puede ser que le puedas dar ese manejo conservador, pero si está como en este caso, dices, caray, pues es el quinto dedo y de seguro está torcido, y no puede quedar así porque le va a afectar cuando haga el puño. Es la mano, ahí sí tienes que dejarlo bien. No tolera mucha deformidad, entonces especialmente para que se vea esa zona afectada. Igual así, varias formas de poner al paciente que doble el puño, que haga esto, ¿sí? De verlo así como está esta imagen, pero con eso te das cuenta, ¿sí? Ahí se ve cómo sería, cómo los dedos, cuando se miran las uñas, ¿no? Pues si las ven y no puede flexionar porque se mete este dedo que está mal alineado, por ejemplo. En este caso, igual. ¿Alarma para qué? Bien. Y las fracturas del primer metacarpiano tienen varias peculiaridades. Entonces, estas las vamos a empezar a ver y en el cuestionario que les voy a dejar para que estén haciendo y para que terminen de ver parte del tema de las lesiones de mano. ¿Cuál se puede manejar de manera conservadora? ¿Cuál es una lesión fisaria? ¿Cuál por su inestabilidad es una lesión que requiere cirugía? ¿Cuál es intraarticular y extraarticular? Este es un esquema del primer metacarpiano. Entonces, esto es una fractura de Bennett, esta es una de Rolando, una fractura transversa de manejo conservador, una oblicua, puede ser conservadora, y esa es una pediátrica. Necesitan saberse eso, hay que repasarlo bien. Tenemos dos grandes fracturas, hablando ya de los metacarpianos. El primer metacarpiano, el dedo pulgar, perdón, es la fractura que es en Y o de Rolando, es una fractura articular, merece cirugía, y esta que es más inestable todavía porque tiene el capricho anatómico que el abductor largo del pulgar se pega justo en la base. Ese sigue pegado pero se rompe aquí dejando un cachito de hueso y eso te tracciona
el dedo y no pega y te puede causar mucha limitación. Y esa es una fractura de Bennett. Las dos son frecuentes y ahí quizás la de Bennett sea más importante todavía porque te deja más secuelas, ya que actúa sin oposición el músculo y te desplaza. Un paciente pediátrico, pero aquí están viendo lateral y están viendo dorsopalmar, pero en el plano del hueso, para poderlo ver mejor. ¿Y cómo puede ser engañoso? Solamente aquí en la proyección se ve esta fractura, pero aquí dorsopalmar no sé, eso le importa de estas dos radiografías al menos. Así que el pulgar puede ser una fractura intraarticular y conminuida, que generalmente requiere cirugía. Extraarticular transversa, tolera mucha deformidad y en ese caso puede pegar chueco porque lo compensa el movimiento del pulgar. Extraarticular oblicua también es nada más el patrón, no hay tanto problema. Esta sí es bien importante. Intraarticular de Bennett, porque ya les dije, el tendón que se pega aquí deforma mucho. E intraarticular de Rolando. Igual, si nos metemos en la anatomía de esto, pues muchos ligamentos, muchas cuestiones que son importantes, no me voy a meter en eso, pero cuando operamos manos sí las tenemos que saber, para saber incluso reconstruir parte de esto, o cuando convertimos un dedo índice en pulgar en una cirugía que se hace para cirugía de mano congénita. ¿Qué radiografías pudieran ser útiles? Dorsopalmar, lateral y oblicua, pero a veces tienes que tomar foco. Se pide mucho así, foco en el dedo afectado, foco en el pulgar, foco en el índice, y así para que tengas más aislado y puedas verlo mejor. Si tomas esta radiografía con el mano pronada a 20 grados, puedes verlo mejor. Aquí, por ejemplo, para ver esta parte del metacarpiano. ¿Por qué no? Existe la fractura de Bennett y el Bennett inverso que ocurre en el quinto metacarpiano. Igual aquí en este caso lo jala el cubital anterior, cubital posterior en esta parte y lo deforma también. Así que esa sería la de Bennett. Ahí estamos viendo cómo está pasando. Sí, cómo jala el tendón y lo mantiene separado. ¿Cómo lo operas? ¿Cómo lo tratas? De pones clavillos y quizás con eso es suficiente, le pones una placa. ¿Vamos bien? Sí, doctor, pero quedan 6 minutos de la llamada. Ok, vale, con eso vamos a terminar entonces. Y aquí vemos los ejemplos, incluso Netter ahí lo ejemplifica. La fractura de Bennett, cómo está en esta zona desplazando. La de Rolando no desplaza mucho porque está roto aquí, pero está bien inestable porque es interarticular. ¿Cómo lo operan? Ponen clavillos, ¿sí? Por eso lo mantienen y los dejan percutáneos y los pueden quitar. A veces en lo más sencillo es mejor, con eso lo puedes fijar. Transversa, aquí está saltando el tendón, por eso ya no te deforma tanto. En este caso, oblicua puede agarrar el tendón y se deformar. En el pediátrico tienes cartílago de crecimiento y puede dejar una parte en esta zona como comportarse como Bennett y desplazar. ¿Cómo lo manejas? A veces con un solo clavillo lo puedes poner esto pegado en lo que como 6 semanas después se lo retiras y con eso ya queda estable. Vean aquí una fractura de Bennett, dorsopalmar y lateral, pero con el foco en el pulgar. No se ve mucho y aquí en lateral sí se ve, como está mínimamente desplazada. Y esta es una de Rolando, como está en Y, Rolando Y, también está desplazada y le pusieron una plaquita con tornillos. Igual, cuando están multifragmentadas, puedes colocarle un mini fijador externo y con eso mantenerlo en su lugar en lo que va consolidando. La tarea, háganla por favor, es bien importante. La vez pasada alguien no subió tareas para nada y tiene mucho que ver en su calificación. Ustedes mismos para cada examen, cúmplanlo y con eso ya tienen una cuarta parte de su calificación total. Ni siquiera me metí a ver mucho que hubiera hecho, simplemente que lo hubieran hecho, con eso se los daba. Si no lo hicieron, entonces tienen ya una calificación y menos posibilidades de pasar su examen. Piensen así, ¿de acuerdo?
Bueno, entonces, hay algunos me decían que si tenían tiempo, avisan. Yo mañana entro a quirófano y el viernes entro a quirófano. Cualquier cosa, por allá nos vemos, ¿de acuerdo? Sí, Bueno, buenas noches, gracias. buenas noches, gracias. Bye. Hasta luego, doctor. Gracias, Doc.